China ha creado un supercañón sónico. Funcionarios estadounidenses afectados por una misteriosa enfermedad. Después de ataques idénticos a 2 embajadas, a 130 espías y a diplomáticos en todo el mundo. Ahora los expertos creen que podría haber una explicación aterradora. Los ataques han sido durante mucho tiempo tan desconcertantes como perturbadores. Sonidos extraños y agudos que las víctimas a veces han descrito como un timbre muy fuerte, y en otras ocasiones como electrónicos, o incluso como el chirrido de un grillo, particularmente insistente. Pueden ser ensordecedores o apenas audibles, y al igual que los síntomas han sido en algunos casos menores y en otros devastadores. Pero hay bastante más claridad sobre quiénes están siendo atacados: los espías del gobierno de los Estados Unidos, los diplomáticos y sus familias. Más de 130 de ellos en todo el mundo han sucumbido a lo que han denominado el síndrome de La Habana, por el lugar donde comenzó hace 5 años, donde alrededor de 100 agentes de la CIA y sus seres queridos se encuentran entre las víctimas. Y si el asalto misterioso que se ha atribuido a un microondas o un arma sónica realmente es como cree Washington, un ataque de un poder hostil finalmente ha logrado un golpe de alto nivel. Este miércoles se supo que el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Vietnam se había visto interrumpido por los temores del síndrome de La Habana. Al menos 2 funcionarios estadounidenses en Hanoi, la capital vietnamita, se enfermaron durante el fin de semana y tuvieron que ser evacuados justo antes de que la señora Harris se dirigiera allí para asegurar a los lugareños que les ayudaría a hacer frente a la agresión china en el mar de China Meridional. Su vuelo desde Singapur se retrasó más de 3 horas sin explicación, y los reporteros que viajaban con la señora Harris sospecharon cuando su portavoz les aseguró espontáneamente que la vicepresidente se encontraba bien. Su vuelo salió adelante después de una evaluación de la amenaza, comentaron las autoridades. Dadas las crecientes preguntas sobre la aptitud mental de Biden, el presidente de los Estados Unidos, para la presidencia mientras se tambalea en entrevistas y conferencias de prensa, existe una gran preocupación sobre la capacidad de su ayudante para intervenir en la brecha si es necesario. Muchas víctimas del síndrome de La Habana han informado haber experimentado una niebla cognitiva. Si las fuerzas siniestras detrás del síndrome, quienesquiera que sean, se estuvieran calentando en Vietnam como Cuba, un antiguo enemigo empedernido de Estados Unidos y uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo, para un ataque contra el vicepresidente, eso significaría una escalada alarmante en su uso. Ciertamente, China como Rusia, otro claro sospechoso, no quería que Harris fuera a Vietnam, y los medios estatales chinos la acusaron a la señora Harris de intentar abrir una brecha entre China y sus vecinos del suroeste asiático. Y si el susto del síndrome de La Habana tenía la intención de dañar su visita, funcionó. La señora Harris iba a Hanoi para anunciar, entre otras cosas, la donación de 1 millón de dosis de vacuna contra el coronavirus al país afectado por la pandemia. Pero la demora de 3 horas permitió a China apresurar a su propio enviado a la ciudad y superar a los estadounidenses con una promesa china de 2 millones de vacunas. Estados Unidos se refiere oficialmente a los brotes del síndrome de La Habana como incidentes de salud anómalos, pero bajo ese eufemismo insulso que arremolina una miríada de teorías obscuras sobre lo que está causando y quién es el responsable, las víctimas también se han enfermado en lugares tan lejanos como China, Berlín, Viena e incluso Washington, D.C. El misterio comenzó a finales del 2016, cuando diplomáticos estadounidenses y sus familias, así como funcionarios canadienses, comenzaron a enfermarse en La Habana. Las víctimas dijeron que los ataques generalmente se producían por la noche. A veces escuchaban ruidos extraños, algunos describieron como sonidos de raspado o similar a chirridos de cigarras o grillos. Otros dijeron que los ruidos llegaban en ráfagas de 1 minuto. Algunos dijeron que no escucharon nada en absoluto o simplemente sintieron vibraciones inusuales. Los incidentes no solo ocurrieron en propiedad oficial de la embajada. Un diplomático describió que una cacofonía chirriante y estruendosa lo despertó bruscamente en la habitación del hotel de La Habana. Cuando se movió unos 3 metros a través de la habitación, el ruido se detuvo. Cuando regresó a la cama, el sonido agonizante lo golpeó nuevamente, como si hubiera atravesado una pared invisible. Los síntomas incluían hemorragias nasales, náuseas, mareo, dolores de cabeza.
pero algunos eran tan graves como daño cerebral leve y pérdida permanente de la memoria o audición. Tan pronto como algunas de las víctimas salieron de Cuba, dejaron de escuchar esos ruidos. Un estudio académico estadounidense llevado a cabo en el 2019 encontró anomalías cerebrales en los diplomáticos que habían enfermado, pero Cuba desestimó el informe. Las teorías iniciales sugirieron una arma sónica secreta, aunque eso pronto dio paso a la idea de que alguien estaba disparando energía de microondas a los estadounidenses. Los analistas confirmaron que en los últimos años, varios países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, han desarrollado un arma de microondas portátil, que utiliza la misma tecnología básica en un horno de microondas, que calienta los alimentos desde el interior y es capaz de causar los síntomas descritos. Y aunque supuestamente los estadounidenses no hicieron pruebas en seres humanos, y según archivaron esa investigación, ellos piensan que sus oponentes sí lo hayan probado en seres humanos. Los escépticos han respondido que un arma capaz de dañar el cerebro humano a distancia debería ser demasiado grande para ser utilizada en una ciudad. Sin embargo, algunos expertos en microondas dicen que es completamente posible que un dispositivo relativamente pequeño que cabe dentro de dos maletas grandes concentre la energía de microondas en un área pequeña del cerebro. Los pulsos rápidos de microondas pueden calentar los tejidos blandos del cerebro, lo suficientemente como para provocar una onda de presión termoelástica dentro del cráneo, y esa onda de presión inicialmente se sentiría como sonidos. Los rusos, o más bien los soviéticos, en las décadas de 1960 y 1970, han desarrollado armas de microondas durante décadas, para usarlas contra los diplomáticos estadounidenses en su territorio. Al inundar un edificio con microondas, intentarían recrear documentos detectando las emisiones de las máquinas de escribir, y más tarde los teclados de las computadoras, además de captar las conversaciones de teléfono móvil. La CIA y el Pentágono también han invertido dinero en tal investigación. Sin embargo, los escépticos de la teoría de microondas dicen que después de años de resultados decepcionantes en el laboratorio, hay pocas posibilidades de que alguien haya producido un arma capaz de infligir este tipo de daño. Se han adelantado una serie de otras teorías sobre lo que sucedió en Cuba, incluyendo ultrasonidos, que utilizan frecuencias de sonido demasiado altas para la audición humana, pero podrían provenir de algún dispositivo de escucha encubiertos, el ruido de un raro grillo de la jungla, el efecto de los pesticidas locales e incluso una histeria masiva en la que las víctimas lo imaginan todo. Pero la mayoría de estas teorías no explica por qué los funcionarios estadounidenses se han visto afectados mucho más allá de Cuba. Hace 4 años un agente de la CIA en Moscú fue atacado, se despertó en una habitación del hotel con un vértigo severo, y en 2018 los diplomáticos estadounidenses estacionados en el Gran Consulado de Guangzhou, China, comenzaron a informar de síntomas similares. En 2019, 2 funcionarios de la Casa Blanca informaron síntomas debilitantes mientras se hospedaban en una habitación del hotel en Londres, durante una visita de Estado del presidente Trump. Uno de ellos dijo que luego los experimentó nuevamente mientras paseaba a su perro cerca de su casa en Virginia. Otro incidente ocurrió al año siguiente en el campo cerca de la Casa Blanca. El mes pasado, más de 20 diplomáticos estadounidenses y el personal de apoyo de la Embajada de Viena se vieron afectados. Estados Unidos, como muchos países, tienen una gran presencia en la capital austríaca, que desde la Guerra Fría ha sido conocida como un punto caliente de espionaje. La mayoría de los afectados eran espías. Hace solo una semana se supo al menos que 2 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Berlín, Alemania, estaban siendo tratados por los efectos del síndrome de La Habana, y fuentes diplomáticas dicen que han ocurrido incidentes similares entre funcionarios estadounidenses en otros países europeos no identificados. Y algunas víctimas son oficiales de inteligencia o diplomáticos que trabajan en asuntos relacionados con Rusia. También ha habido casos no confirmados del síndrome de La Habana en Polonia, Taiwán, Georgia, Colombia y Uzbekistán. Parece que siguieron los objetivos, ya que los síntomas persistieron incluso después de que fueron trasladados a un nuevo alojamiento. Según los informes, una víctima en Europa se le diagnosticó el tipo de lesión cerebral que se observa en las personas expuestas a las ondas de choque de las explosiones.
El objetivo describió un dolor de oído penetrante, un sonido electrónico agudo y presión en los oídos. No hay evidencia de lo que nos pasó, pero es sorprendente que algunos de nosotros hayamos trabajado en temas relacionados con Rusia, dijo una de las víctimas al Wall Street Journal y agregó: sea lo que sea, es una forma de una nueva arma secreta. En Washington, el tema se ha convertido en uno de importancia para la seguridad nacional. Según los informes, la CIA ha designado a uno de los espías que ayudó a encontrar a Osama Bin Laden para descubrir quién está causando el síndrome de La Habana. Según los estadounidenses, el consenso actual es que probablemente sea causado por la energía de microondas y el trabajo de los rusos. Moscú lo niega, aunque el brote de Hanoi puede desviar la atención hacia China. Los expertos de defensa no se sorprenderían si alguno de los países estuvieran detrás de esto.